Bueno, ahora nos queda ver este tema que es contratos, ¿no? Cuando hablamos de contratos a nivel jurídico, decimos que es un acto, el contrato es un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan el consentimiento para crear, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Entonces, para que sea obligatorio, el contrato tiene que ser válido, tiene que ser celebrado con libertad, con los componentes de la voluntad, como habíamos visto hace un rato, y también tiene que estar signado por la buena fe, ¿verdad? Por la buena fe, que es la intención que tienen las partes. Por ejemplo, como vimos hace un rato, la lesión que afectaba a la buena fe, ¿verdad? Tenemos contratos unilaterales, que cuando una sola de las partes se obliga en el contrato, no cuando haya dos partes, puede haber dos partes en un contrato y una sola que se obligue, y el contrato es unilateral. Y cuando hablamos de contratos bilaterales, hablamos de obligaciones recíprocas. Ambas partes tienen obligaciones. Es decir, que la unilateralidad o la bilateralidad del contrato no está dada por las partes que los integran, sino por las obligaciones que celebran las partes. Cuando hablamos de contratos, hablamos de a título oneroso o a título gratuito. Hay contratos a título oneroso, como podría ser un boleto de compraventa, un préstamo de dinero. Hay también contratos a título gratuito cuando es un préstamo de uso, un mutuo, ¿no? Estos son contratos de ejemplos de contratos a título gratuito. Después tenemos contratos formales, ¿no? Aquellos que la ley les pide una formalidad específica, por ejemplo, la cesión de derechos hereditarios que se hace por escritura pública, el boleto de compraventa que se celebra por escrito en un contrato. Después tenemos contratos nominados o innominados, es decir, los nominados son los que están regulados específicamente en la ley, mutuo, boleto de compraventa, locación, que es alquileres, bueno. Y tenemos innominados, que son contratos que no están especificados en la ley. Cuando hablamos de contratos, el contrato tiene un proceso en la formación del consentimiento. La ley entiende que el consentimiento se forma con el simple hecho de que la parte acepte la oferta. Es decir, yo te hago una oferta y vos la receptás, vos la tomás a la oferta y por más que no me la reconozcas explícitamente, se está formando el consentimiento. Si yo acepto la oferta, si yo recibo la oferta, estoy formando el consentimiento del contrato. El contrato tiene como objeto, tiene que ser lícito, el objeto del contrato, tiene que ser posible, tiene que ser determinado o determinable y tiene que ser susceptible de valoración económica. Todas esas condiciones son las condiciones del objeto del contrato. El objeto del contrato no puede ser prohibido ni contrario a la ley, a las buenas costumbres, a la buena fe, a las prácticas sociales. Cuando hablamos de forma del contrato, volvemos a repetir lo ya repetido en otros videos, la libertad de las formas. No hay una forma específica, digamos, la regla general, esta es la regla general, la libertad de las formas. La ley después prevé excepciones para contratos que requieren más rigurosidad, ¿no? Y cuando hablamos de contratos que requieren más rigurosidad, vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en la adquisición sobre bienes inmuebles, la ley le pone como condición la escritura pública. Es decir, uno celebra un boleto de compraventa, pero el contrato va a ser conocido por terceros, porque va a estar inscrito en el registro de la propiedad, que es lo que da la escritura, cuando exista la escritura pública, porque la escritura pública tiene garantía de publicidad. Se publicita a todos en la sociedad con la escritura. Después también tenemos todos los actos accesorios a la venta o adquisición de inmuebles. Por ejemplo, la hipoteca. La hipoteca también se celebra por escritura pública. También pueden ser actos que tengan que ver con donaciones, que afecten el patrimonio sucesorio o las cuotas partes de los herederos, y es por eso que la ley le pone como requisito la donación, que sea por escritura pública. Cuando hablamos en el caso de la prueba, cómo se prueban los contratos, la ley también es amplia en este aspecto, es decir, que se pueden probar por cualquier medio de prueba.
testimonial, informativa, puede ser confesional, ¿bien? Cuando hablamos de informativa decimos que se vive en distintos oficios, puede ser pericial, ¿no? Puede ser una pericia caligráfica en cuanto a la discusión de la firma, a la fecha, ¿no? Hay distintas formas de probar los contratos. Los efectos del contrato es que en principio, como regla general, tiene efecto entre las partes, ¿bien? Puede ser que un contrato tenga efectos a terceros, por ejemplo cuando hablamos de la donación, ¿no? Como afecta el patrimonio sucesorio, tiene efectos contra terceros. Pero en general, la regla general es que afecta a las partes. Ahora, cuando hablamos de la interpretación, la regla principal de la interpretación es la buena fe. Con la buena fe, con el principio de buena fe se interpretan los contratos, o el conjunto de actos que se celebraron para llevar a cabo el contrato se interpretan con un principio bajo el principio de la buena fe. Ahora, vamos a hablar de un instituto muy importante y muy conocido en la jerga contractual, que es la seña. La seña es aquello que yo desembolso como un adelanto, ¿no? Yo quiero mantener la oferta, entonces voy a señar la propiedad con un adelanto. La seña se hace por escrito, si no después la palabra se la lleva el viento. Se hace por escrito, y en cuanto que la seña es por escrito, la seña se entiende como un principio a cuenta de precio y como un principio de ejecución del contrato. Por eso la ley le pone una pena. Aquel que se arrepiente, ¿sí? Vamos a suponer vendedor y comprador. El comprador le da la seña. Si se arrepiente, la pierde. Y el vendedor, si se arrepiente, paga el doble. Devuelve la plata el doble. Esa es la consecuencia que le pone la ley a la seña. Por eso es un principio de ejecución. Se empezó a ejecutar el contrato. Por eso si me arrepiento, devuelvo el doble. Si me arrepiento, la pierdo. ¿Bien? Ahora, importante, la seña no es lo mismo que la reserva. La reserva es un invento que hicieron los martilleros, visto que la seña era un instituto difícil a la hora de, bueno, me señás la propiedad y empieza este principio de ejecución a regir. Arrancaron con este modelo de reserva, donde se reserva una propiedad y si se arrepiente el vendedor, devuelve el monto, y si se arrepiente el comprador, lo recibe. No tiene ninguna consecuencia porque la reserva no tiene un principio de ejecución del contrato y no es a cuenta de precio, ¿no? Las cosas que van haciendo los martilleros en sus creaciones, es un instituto que tiene más flexibilidad y menos consecuencias jurídicas para las partes. Vamos a ver como dos o tres contratos que quiero que sepan, que para mí son los más importantes, o los que le van a afectar a ustedes. La compraventa, es el primer contrato que vamos a ver. Una de las partes se obliga a transferir a la otra la propiedad de una cosa y la otra parte se obliga a recibirla y a pagar un precio por ella. Entonces cuando decimos compraventa, decimos que existen dos obligaciones. Una para el vendedor y una para el comprador, con lo cual el contrato es bilateral, ¿verdad? Es oneroso, es consensual porque necesita el consentimiento de las partes, es conmutativo porque ambas partes conocen el alcance de las obligaciones, conmutativo, porque ambas partes conocen el alcance de las obligaciones. Bien, después tenemos compraventa de bienes registrables y de bienes no registrables. La compraventa de bienes registrables son la venta de los bienes inmuebles y la compraventa de bienes no registrables son de los bienes muebles, silla, mesa, televisor. Para ese tipo de bienes la ley no le exige formalidad, en cambio para los registrables exige como mínimo requisito la forma escrita. ¿Bien? Eso es importante saber que la forma tiene que ser escrita. Ahora,
de la compraventa, el vendedor tiene obligaciones y el comprador tiene obligaciones. Cuando hablamos de las obligaciones del vendedor, hablamos de conservar la cosa sin cambiar su estado, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, en una casa no me puedo llevar las puertas de la casa y cambiar el estado de la cosa. Si cuando yo la ofrecí con puertas, ¿sí? Aceptaron la oferta en esas condiciones. Bien, ahora, cuando existe el incumplimiento por parte del vendedor, el comprador puede pedir la resolución del contrato por incumplimiento de una de las partes. Bien, ahora, más adelante vamos a ver la diferencia entre incumplimiento, pedir el cumplimiento de la obligación y pedir la resolución del contrato. Pero por lo pronto así, el comprador tiene la libertad de pedir la resolución contractual cuando el vendedor no conserva la cosa en su estado, es decir, cuando el vendedor no cumple con una de sus obligaciones principales. Bien, ahora, ¿cuáles son los requisitos de la cosa que tiene a su cuidado el vendedor? Entonces, el requisito es que la cosa tenga un valor económico, que sea material y jurídicamente posible, que exista al momento de celebrarse el contrato y no sea susceptible de existir, es decir, una mera expectativa de existir, ¿no? Que sea determinada o que sea susceptible de determinarse, de identificar, de individualizarse y que pertenezca al vendedor. Estas son las características que debe tener la cosa al cuidado del vendedor para poder ser objeto de venta. ¿Bien? ¿A qué le decimos cosa nosotros? Le decimos cosa a todo lo que forma parte del patrimonio del vendedor. Pueden ser cosas corporales o pueden ser derechos susceptibles de enajenación, por ejemplo acá las acciones, ¿verdad? No son corporales, pero sí son susceptibles de enajenación o de cesión. Bien, ahora, cuando hablamos de las obligaciones del comprador, hablamos de pagar. La obligación del vendedor es pagar el precio. Y a su vez, cuando paga el precio, le genera otra obligación al vendedor que ya entregó la cosa. Es recibir el precio. ¿Bien? Es recibir el precio convenido entre las partes. Es decir, si el vendedor se negara a recibir el precio convenido entre las partes, el comprador debería consignar este precio judicialmente para no incumplir la obligación de pago. ¿Bien? Entonces, las obligaciones del vendedor son cuidar la cosa en el estado en que se vendió y recibir el precio. Y las obligaciones del comprador son pagar el precio convenido en tiempo y forma y recibir la cosa, objeto de la compraventa. ¿Sí? Entonces, hablamos de estas características como las obligaciones bilaterales que tiene un contrato de compraventa. Dijimos nosotros que tiene que tener como característica que el vendedor es dueño de la cosa. Hay un caso en el Código Civil que es aquel que vende una cosa ajena, ¿no? Que puede ser objeto de contrato, bienes ajenos. ¿Qué significa? Cuando el vendedor vende bienes ajenos como si fueran propios. Esto pasa mucho con estos terrenos fiscales, que la gente se apropia, construye una casa y después sin título la vende como propia cuando el terreno no le es propio, ¿verdad? Esto es como circula en un mercado informal de las propiedades, de que venden, también en las villas, la 1114, la Villa 31, venden las propiedades con un contratito, con un contrato de compraventa, pero que no puede tener nunca escritura pública porque la persona no es dueña de la cosa, no es dueña del terreno, ¿verdad? Entonces, muchas veces, independientemente de estos casos que menciono, el vendedor hace una promesa de vender una cosa ajena. Yo lo voy a convencer de que te venda. Y en el caso de que pase esto, que haya una promesa, el vendedor garantiza el cumplimiento de la promesa con el pago de una indemnización. Es decir, que si el vendedor no cumple la promesa, se ve obligado a pagar una indemnización en concepto de pérdida de la chance, de pérdida de la expectativa, dice la ley. ¿Bien? Bueno, cuando hablamos como requisito esencial de la compraventa o de los contratos de compraventa, decimos que es el precio. El precio debe ser cierto y determinado. Una persona no puede celebrar un contrato con un precio a fijarse, eso no es válido.
el comprador tiene que tener conocimiento certero del precio. Hay muchas veces que se fija una tercera persona ajena al contrato para que determine el precio. Esta persona lo hace en pos del día, del lugar de entrega y del valor en plaza. Y lo cierto es que el precio que tiende a decir esta persona es irrevocable, es decir, va a ser el precio cierto del contrato. Como otro contrato importante que vamos a ver la locación de servicios, que muchas veces tiene que ver con los servicios profesionales que ustedes van a prestar. Es decir, es un contrato consensual en donde una parte se obliga a prestar un servicio y la otra se obliga a pagar un dinero por ello, ¿no? Este contrato se juzga por las obligaciones y las disposiciones de hacer la obligación, son obligaciones de medio y no de resultado. Y tiene como característica que es consensual, es decir, que necesita el consentimiento de ambas partes, es oneroso, es conmutativo, es nominado porque existe en la ley, ¿bien? Estas son las características de la locación de servicios. Es muchas veces el contrato que se utiliza para los servicios profesionales. Bueno, vamos a diferenciar tres condiciones en las que se puede celebrar un contrato: con pacto de preferencia, con pacto de reventa o con pago contra documento. Con pacto de preferencia es que el vendedor tiene derecho a recuperar la cosa con prelación a otros adquirentes. Es decir, la condición es con pacto de preferencia: si la vas a vender, tenés que avisarme a mí con 10 días de anticipación para yo poder ejercer el derecho de recuperar la cosa. Esto es una condición que se pone en el contrato. La otra es el pacto de reventa, también es una condición del contrato. Esta está en el 1165 del Código Civil y Comercial de la Nación y esta está en el 1164. Es decir, que el comprador se reserva el derecho de devolver la cosa a contraentregar el precio que él pagó. Esto se usa mucho para los casos de derecho del consumidor, ¿no? Yo compro las ollas y si no me gusta tengo 30 días para devolverlas y me devuelven el dinero. No es una práctica muy habitual en Argentina. Más bien está el abuso de los comerciantes que no devuelven el dinero, hacen un vale trucho, pero no es lo que la ley marca. Uno podría exigir que le devuelvan el dinero, porque la ley así lo dice, incluso la ley de defensa del consumidor, con la restitución completa del precio en un vale en dinero. ¿Se entiende? Y después tenemos el pago contra documento, ¿no? Cuando yo compro una cosa mueble y me tienen que entregar un documento, por ejemplo, firmé un pagaré, me tienen que entregar el documento que yo firmé por el pago del precio. En general, este contrato se puede pedir su nulidad si el contradocumento difiere del precio que yo pago, pero no tiene que ver con la discusión de la cosa en sí. Bueno, vamos a ver ahora el último contrato, que es la locación. La locación, son los contratos de alquileres. La locación es que se entrega el uso y goce de una cosa. Quien entrega el uso y el goce es el locador, y quien paga un precio por el uso y goce de la cosa es el locatario. Cuando el contrato, por ejemplo, supongamos que hay una casa que se alquiló, la alquiló una pareja, el contrato lo firma Juan, pero Juan vivía con Pedro, Juan se muere, pero Pedro pagaba todos los meses el alquiler. Le firmaban un recibo a Pedro y el locador lo conocía a Pedro. Si bien el contrato lo firmó Juan, la ley por el 1190 del Código Civil dice que Pedro tiene el derecho de continuar con la locación si tenía un trato habitual con el locador, ¿bien? En las mismas condiciones y con el mismo precio que estaba celebrada originalmente. Cuando hablamos de locación, hablamos de que generalmente la locación habitacional, cuando es por una casa, tiene como requisito que se pague un mes de depósito, el mes en curso, porque la locación se paga por mes adelantado, no es a mes vencido, es a mes adelantado, más el mes de depósito, y en algunos lugares se practica el cobro de un valor llave o un equivalente. El mínimo de una locación son 2 años. No existe la tácita reconducción. ¿Qué significa eso? Que se me venció en marzo, yo me quedo en abril y a mí el propietario no me dice nada. No es que me está consintiendo la continuidad del contrato. El contrato está vencido. Lo que va a pasar es que el locador no va a aceptar el precio porque el contrato está vencido. Y por el simple hecho de quedarme, no se renueva y así lo establece la ley. ¿Bien?
¿Cuáles son las obligaciones del locatario, es decir, el que alquila? El que alquila tiene como obligaciones no hacer modificaciones en la propiedad o en el bien o la cosa sin la autorización del vendedor, cumplir con el destino que tenía. Si yo alquilé una casa para vivir, no puedo poner un negocio, no puedo cambiar el objeto. Después, el locador tiene que pagar el precio convenido, el canon mensual. Y pagar, por ejemplo, las cargas o las atribuciones. Muchas veces se arregla pagar el agua, que es un servicio, el gas, la luz. Esas son las cargas también que le corresponden al locatario. ¿Bien? Y una obligación del locatario es que al final del contrato debe restituir la cosa en el estado en que la recibió. ¿Bien? Tenemos el caso de la resolución del contrato, que puede ser por la extinción del plazo convenido o por una resolución anticipada. Y la ley dice, si la resolución es anticipada, antes de los 6 meses tiene que pagar 1 mes y medio de alquiler como indemnización. Es decir, se establece en el contrato eso, ¿no? Que si me arrepiento antes de los 6 meses, tengo que pagar 1 mes y medio como de multa. ¿Bien? Ahora, siempre puedo resolver el contrato. La diferencia es si pago o no pago. Pero siempre se establecen este tipo de sanciones porque a lo que está en la ley es al cumplimiento del contrato, ¿verdad? Siempre estos contratos de alquiler llevan una garantía, generalmente es una garantía propietaria. Hoy se está utilizando como práctica poner como garantía el recibo de sueldo, la gente por ahí tiene mucha antigüedad, firmar pagarés, documentos que se entregan mes a mes, para tratar de evitar, porque hay mucha gente que no tiene garantías propietarias para poner en un contrato de alquiler. Entonces pone como garantía su recibo de sueldo, el recibo de sueldo de un fiador, del garante, ¿bien? Las obligaciones del locador, en este caso, son recibir el precio, ¿bien? Hacer las reparaciones que corresponden a, por ejemplo, se rompió un caño del baño. Eso le corresponde al locador. Ahora, se me rompió el inodoro porque me puse a saltar, le corresponde al locatario. Los daños que son propios y nacen del uso de la cosa son obligaciones que tiene que reparar el locatario. ¿Bien? Ahora, es un contrato bilateral, es oneroso, es conmutativo y es nominado.